Bueno, niños, retomemos un poco la clase. Si quieren, esperamos 2 o 3 minutos más para que se terminen de conectar todos. Bueno, como les comentaba hoy, dado que se pueden, como vimos en la primera parte, calcular el centroide de área para cada una figura por métodos de integración, podemos entonces tabular, perdón, no sé si se ve ahí, podemos establecer el centroide para cada una de las figuras más simples, ¿sí? De manera de tenerlo relacionado con alguna de sus características geométricas. Fíjense que, por ejemplo, acá en el caso del triángulo, el I raya, que está marcado acá, voy a aumentar un poquito, un segundito, por favor. Ahí se ve mejor. El I raya, ¿sí? De un área triangular está definido como 1/3 de la altura, medido desde la base, ¿sí? Esto sería el I raya, que vale 1/3 de la altura, medido desde, por supuesto que desde su base. Por eso cuando hablábamos hoy del sector circular, hablábamos que estaba a 2/3 porque este tramito que tenemos acá sería 2/3 de la altura medido pero desde el vértice, ¿sí? Fíjense también que tenemos también 1/4 de circunferencia o un área semicircular, donde el I raya, ¿sí? Coincide para los dos y es 4/3 del radio sobre pi, y para el cuarto de circunferencia, el X raya va a ser 4/3 del radio sobre pi también, y para la sección semicircular, si tomamos este eje como eje de referencia, por supuesto que el centroide sería el valor de la coordenada sería 0, dado que es un eje de simetría, tal cual como lo habíamos visto hoy, ¿sí? Esto es una versión súper simplificada de lo que son tablas para poder tener los centroides. Siempre les digo que en la primera parte del Pisarenko de resistencia de materiales, que se lo voy a escribir, Pisarenko, como de vuelta, Pisarenko de resistencia de materiales. Tiene aproximadamente 22 páginas de tablas de centroides y de momentos de segundo orden, que es algo que vamos a ver después en la segunda parte. Perdón, en la segunda parte, pero de este primer cuatrimestre, ¿sí?
Son tablas que están muy completas, que sirven como para tenerlas siempre como material de apoyo, material de lectura, ¿sí? Para poder utilizarlo. Más que nada, esto se utiliza en lo que tiene que ver con la parte de flexión, pero bueno, ya lo vamos a ver un poco a eso. Bueno, el hecho que nosotros podamos tenerlo así también como tabulado, nos permite calcular el centroide cuando necesitamos, por ejemplo, cuando tenemos un área que, si bien es compleja, la podemos separar en figuras más simples, ¿sí? Si nosotros miramos, por ejemplo, esa figura que tenemos ahí, podríamos dividirla en dos triángulos y un rectángulo, que son figuras conocidas, de las cuales también le conocemos el centroide, ¿no? Si hablamos de peso, podemos decir de que el peso total de la estructura o de la figura sería igual a la sumatoria del peso de cada una de esas figuras simples, ¿no? Y hay un teorema que nosotros no vemos, pero bueno, está bueno, yo creo que ya se los he nombrado, pero está bueno recordarlo, que es el teorema de Varignon. El teorema de Varignon dice que el momento respecto a un punto de una resultante tiene que ser igual a la sumatoria de todos los momentos, de todas las fuerzas que dan como resultado esa resultante, valga la redundancia, ¿sí? Respecto del mismo punto, ¿sí? Entonces eso nos indica que el sistema es equivalente, con lo mismo que habíamos visto hoy cuando hacíamos el análisis. Lo único que en vez de tomar cubos elementales, lo que vamos a tomar son figuras geométricas simples o figuras geométricas conocidas, ¿sí? En el caso de que tengamos que calcular el centroide del área, que podamos desarmar, ¿sí? Esa figura compleja en figuras un poco más simples o figuras conocidas, lo que vamos a hacer es calcular el momento de primer orden respecto del eje Y, ¿sí? Como la sumatoria de los momentos de primer orden respecto del eje Y de cada una de esas figuras simples, ¿sí? Que lo tenemos acá. Y eso va a ser el momento de primer orden de toda la figura respecto del eje Y, ¿no? Y si hacemos lo mismo respecto del eje X, ¿sí? También volveríamos a tener que el momento de primer orden de toda la figura respecto del eje X, ¿sí? Va a ser igual a la sumatoria de todos los momentos de primer orden de cada una de esas figuras simples respecto al mismo eje, ¿sí? Por lo tanto, si nosotros dividimos esta sumatoria dividido el área total y esta sumatoria dividido el área total, lo que vamos a obtener va a ser el X raya y el Y raya. Bien, ¿qué serían las coordenadas del centroide de la figura? Bien, veamos algunos ejemplos acá. Si nosotros tomamos este par de ejes coordenados Y y X, ¿sí? Para esta figura, la cual puede ser separada en tres figuras simples, como sería esta semicircunferencia, este semicírculo, este rectángulo, ¿sí? Y este círculo que tenemos acá. Podemos decir de que tanto las áreas llenas, ¿sí? Lo que sería el rectángulo y el semicírculo, son los que suman
al área, ¿no es cierto?, de total. Y el círculo este que tenemos acá, a sub 3, es área que le estamos sacando a esa figura compleja, ¿sí? Por lo tanto, la figura 1, la figura 2, a sub 1 y a sub 2, son figuras que suman, ¿sí? Y el círculo este es una figura que resta en el área total, ¿sí? Perdón. Si ahora tomamos las coordenadas de el X elemental de cada una de esas figuras simples, ¿sí?, respecto del eje Y que tenemos acá, el eje Y este que tenemos acá, vamos a anotar con otro color, a ver si se ve. Este eje Y que tenemos acá, no se ve menos todavía. Sigamos con el rojo nomás. Bien. La distancia de I hacia el centroide del semicírculo, por supuesto que es una distancia, es una coordenada negativa, ¿no? En cambio, la distancia desde el eje Y hasta el centroide del rectángulo es una coordenada positiva. ¿Se entiende? Por lo tanto, el producto, ¿sí?, o el momento de primer orden para el semicírculo va a tener un valor negativo, porque es más por menos menos, ¿no? Y para el rectángulo va a ser positivo, ¿sí? Más por más. Y para el caso de el círculo este que le estamos sacando a la figura, ¿sí?, si bien la coordenada X, ¿sí?, es positiva, nosotros le estamos restando ese área, ¿sí? Por lo tanto, igualmente el primer orden también va a ser negativo. Bien. Una aplicación que se encuentra para lo que es los centroides de área tiene que ver por unos teoremas de Pappus, que fue después reafirmado por un tal Goulding ahí, que nos permite determinar la superficie exterior y el volumen de los cuerpos de revolución, ¿sí? Si nosotros tenemos acá, queremos sacar el área exterior de una, o sea, queremos formar, perdón, el área exterior de una superficie esférica, lo que hacemos es tomar un cuarto de una semicircunferencia, ¿sí?, y hacerla girar 180 grados respecto del eje X, ¿sí? Para formar un cono o una superficie cónica, lo que hacemos es tomar una línea oblicua y hacerlo girar 180 grados respecto del eje X, perdón. Y si tomamos un círculo que esté distanciado a una altura Y de ese eje X y lo hacemos girar respecto del eje X 180 grados, vamos a formar un toro, que se llama. Si ahora queremos formar una esfera, tomamos un semicírculo y lo hacemos girar 180 grados respecto del eje X. El cono sería girar un triángulo y el toroide hacer girar un círculo. De esta manera, lo que determinaron estos dos muchachos, Pappus y Goulding, fue que si nosotros tomamos una línea generatriz, ya tenemos una superficie de revolución
Sí, perdón, 360 grados. No sé por qué dije 180. Debe ser porque estoy por cocinar alguna pizza o eso. Tuvimos más hambre que... Disculpen, muchachos. Bueno, les decía que queremos formar una superficie de revolución, o si tenemos una superficie de revolución y queremos hallar el área exterior, ¿sí? Lo que vamos a tomar es la línea generatriz, que es lo que tenemos acá. Esto es la línea generatriz. Esa línea generatriz es la que nosotros vamos a hacer girar 360 grados, una vuelta completa, y nos va a formar el área de revolución. Entonces, si tomamos una porción de esa línea generatriz, ese diferencial de L, y le hacemos girar una vuelta, nos va a dar un diferencial de área. Si sumamos todos los diferenciales de área, nos va a dar, por supuesto, que el área total de la figura, ¿sí? Es decir, el diferencial de área de revolución de ese diferencial de L, ¿sí? Va a ser igual a 2pi por i diferencial de L, ¿sí? Siendo i la altura desde el eje X hasta el centroide de ese diferencial de línea, ¿no? Ahora integrando todo esto para que nos dé el área total, llegamos a que tendríamos que integrar esto, ¿no? Por supuesto, en ambos lados. Entonces nos quedaría el 2pi son constante, lo sacamos afuera, nos queda la integral de i diferencial de L. Y esto que tenemos acá, por supuesto que es el momento de primer orden de la línea, ¿sí? Respecto al eje X. O bien, dicho de otra manera, el área de revolución, ¿sí? Es igual a el largo de la línea generatriz multiplicado por la distancia que recorre su centroide cuando gira una vuelta completa. ¿Sí? Esto, 2pi por i, ¿sí? ¿Qué es 2pi por i? Es la longitud y circunferencia, ¿no es cierto?, de el círculo que se forma al hacer girar el punto y raya, ¿no? Si esto lo multiplicamos por el largo L, ¿sí? Nos daría el área de revolución. Borrar. Haciendo un razonamiento bastante análogo, ¿sí? Tomamos ahora que el diferencial de volumen, ¿sí?, se forma al hacer girar un diferencial de área una vuelta completa respecto al eje X, ¿sí? Ese diferencial de volumen, que sería esto que nosotros formamos acá, ¿sí? Por supuesto que sería 2pi por i por diferencial de área, ¿no? Y bueno, sacando el mismo cálculo, llegamos a que el volumen de revolución, ¿sí?, el volumen de revolución es igual al área total, ¿sí?, o al área generatriz, que sería en este caso esto que nosotros tenemos acá, multiplicado por la distancia que recorre su centroide en un giro completo, ¿sí? Por ahí pueden llegar a encontrar en algunos libros que, si bien no es un cuerpo de revolución, es una sección de un cuerpo de revolución, bueno, en vez de hacerlo girar los 2pi, se va a girar el ángulo θ, que es el que determine qué porción del giro completo es lo que ha descrito, ¿no? ¿Sí? Bien. A ver, un segundito, por favor.
Esperen que voy a buscar un archivo.
Bien, ahora sí volví. Perfecto, gracias por avisar. Había dejado el micrófono en silencio. Bueno, le comentaba de que en principio, cuando nosotros habíamos hablado de lo que eran cargas para hallar los valores de las reacciones de vínculo, habíamos tomado solamente dos tipos de cargas, que eran las cargas puntuales y lo que eran los pares de fuerza. ¿Sí? Eso habían trabajado ustedes con Manuel, con Pablo, con Justina, para poder hallar los valores de reacciones o bien estudiar el equilibrio de un cuerpo vinculado. Pero en realidad, las cargas en la naturaleza no se presentan como cargas puntuales. ¿Sí? Se pueden considerar puntuales cuando están ejercidas sobre una superficie, entre comillas, pequeña. Sería lo normal, o sea, la realidad es que las cargas son todas cargas que están distribuidas a lo largo de una superficie. ¿Sí? Por eso es que sale el concepto de cargas distribuidas. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el peso propio de una viga, de una estructura o de un material, ¿sí? Imagínense que nosotros tenemos, por ejemplo, en los catálogos técnicos de los equipos, de los perfiles, el peso, del peso de cada perfil está dado en kilogramos por metro. Cuanto más largo es el perfil utilizado, por supuesto va a ser mayor el peso. ¿Sí? Si nosotros tomamos el eje X como el eje horizontal, el peso considerado en este caso para esa viga va a estar dado en función de qué porción de X estemos tomando. ¿Sí? Cuanto mayor es el valor de X, mayor va a ser el peso que estamos considerando. Lo mismo, por ejemplo, para sobrecargas. ¿Sí? Imagínense que tenemos, le hemos echado sobre una batea o sobre un camión, le hemos echado algún cereal, puede ser soja o una cosa de esa, o arena o tierra a granel. ¿Sí? El peso o la fuerza que ejerce ese material sobre el recipiente que lo está conteniendo, o está dando en función de cómo está distribuido esa carga sobre la tolva o sobre el recipiente. También, si hablamos de lo que es placas sumergidas en un fluido, ¿se acuerdan que el teorema general fundamental de hidrostática indicaba que la presión estaba dado por el peso específico multiplicado por la profundidad a la que estaba sometido un cuerpo? ¿Sí? Y por supuesto que también las cargas de viento, que sean cargas que nosotros debemos tener en cuenta cuando montamos algo sobre la naturaleza, o sea, digamos a la intemperie, ¿sí? También tienen una forma de carga distribuida. No es lo mismo el viento o la presión del viento a ras del suelo que a 5 metros de altura, o a 10 metros de altura, o a 15 metros de altura. ¿Sí? Hay un perfil laminar, que es el que indica cómo varía esa presión a medida que nos alejamos de la superficie. Fíjense que acá tenemos, por ejemplo, un camión al que se le ha encargado unas bolsas con un material, ¿sí? Puede ser bolsas de arroz, por ejemplo, ¿sí? Y vamos a tener, voy a tratar de agrandarlo un poco. Vamos a tener en nuestro acoplado acá, ¿sí? En nuestro semi, pero en el acoplado tenemos la viga, que son las que conforman, que le dan el sustento a la estructura, el piso del acoplado, el pecho y la puerta trasera, y por supuesto que la carga que le estamos poniendo, ¿no?
Entonces, acá hay un símil ejemplo, ¿sí? Pero yo lo que quiero llegar es a esto, ¿sí? Si nosotros consideramos el peso propio de la viga, el peso va a estar dado en función de la superficie que nosotros vemos acá, ¿no? Porque tanto las dos platabandas, ya de arriba y la superior e inferior, son iguales, por lo tanto nos quedaría en función del área que nosotros vemos sobre este plano, ¿sí? Entonces acá vamos a tener una mayor concentración de área, por lo tanto una mayor concentración de peso, y acá la variación del peso con respecto a X va a ir variando, y acá vamos a tener una variación del peso menor, ¿sí? Acá es mayor, acá es variable, y acá es constante, ¿sí? Pero menor. El piso, ¿sí? Va a ser constante a lo largo de todo el acoplado, pero a medida que nosotros nos vayamos moviendo, ese peso va a ir aumentando, ¿no? Luego, tenemos la sobrecarga, que sería todas estas bolsas de material que hemos puesto acá, que acá en la cola le han puesto más, una mayor estiba, y luego esta estiba va a ir variando hasta que acá en la parte del pecho va a estar menos cargado, ¿sí? Si bien acá la variación se está dando a saltos, ¿sí? De una variación, digamos, discreta, se puede considerar perfectamente como que si fuera una variación continua del peso de la bolsa, ¿no? ¿Sí? Bueno, ¿a qué queríamos llegar con todo esto? A que el peso, o que nosotros estamos considerando acá para cada una de estas partes del acoplado, ¿sí? Van a ser proporcionales al área bajo la curva que hemos descrito al poder dibujarla y dimensionarla, ¿sí? Si nosotros tomamos un diferencial de peso, ¿no es cierto?, y lo integramos entre O y L, nos queda que el peso total va a ser igual a la integral del área bajo la curva, ¿no? ¿Se entiende? Tomando, por supuesto, que nuestro diferencial de área va a ser la ordenada multiplicado por diferencial de X, ¿no? Pero el hecho que tengamos el peso total, ¿sí? O la fuerza total, la carga total, no nos, no nos, no nos da una mayor apreciación, porque no es un sistema, no podemos decir que es un sistema equivalente solamente teniendo el valor del peso. Necesitamos saber es dónde estaría aplicado o dónde está su línea de acción. ¿Sí? Si nosotros queremos hallar el sistema equivalente, lo que tenemos que hacer es hallar el momento de esa carga respecto de, en este caso, el eje Y, ¿no es cierto? Y compararlo con la carga total que hemos calculado, ¿sí? De esa manera, esperen que voy a borrar acá los dibujitos, ¿sí? El momento de primer orden que nosotros tenemos acá tiene que ser igual a la distancia, ¿no es cierto?, por donde va a pasar esa equivalente, ¿sí?, por el peso. Esto es básicamente el teorema de Varignón, lo que habíamos hablado hoy, ¿sí?
como el peso es proporcional al área, ¿sí? Lo que nos indica esto es que la resultante peso de una carga distribuida pasa por el centroide del área bajo la curva, ¿sí? Es decir que sobre la línea de ese centroide va a estar la línea de acción de la resultante peso. Entonces, si nosotros queremos estudiar el equilibrio de un cuerpo sometido a cargas distribuidas, vuelvo a insistir, si queremos estudiar el equilibrio de un cuerpo sumergido o sometido a cargas distribuidas, lo que podemos hallar es un sistema equivalente en el cual vamos a reemplazar el valor de cada una de esas cargas como el área bajo la curva, ¿sí? Y el punto de aplicación va a estar dado en el centroide del área considerada. Para esto nos sirve el cálculo de centroide de figuras complejas, las cuales han sido a ver si me fue la palabra, han sido separadas en figuras más simples, ¿sí? Por ejemplo, acá en este caso tenemos una figura trapezoidal, ¿sí? Una carga trapezoidal, ¿sí? La cual ha sido descompuesta en un rectángulo y una carga triangular, ¿sí? Por un lado vamos a hallar el valor de Q2, que sería el equivalente de la carga distribuida triangular, y por otro lado vamos a hallar el valor de Q1, que sería el equivalente de la carga distribuida rectangular, ¿sí? Y ahora, ¿dónde van a estar aplicados esa carga equivalente? La carga Q2, que sería la triangular, va a estar a 1/3 del largo, en este caso, medido desde la altura, ¿sí? Y la carga equivalente de la carga distribuida rectangular va a estar justamente en su centro, ¿sí? Bien. Bueno, esta de la parte de cargas sobre superficie sumergida no lo vamos a dar. Si quieren leerlo, léanlo, porque en cuarto año ustedes lo vuelven a dar en mecánica de los fluidos y no tiene mucho sentido que demos un tema sobre otro. Así que se los dejo más que nada como inquietud, porque quiera lo puede investigar. Y bueno, nos quedaría ver algo de reticulado, pero bueno, voy a tratar de coordinarlo con Manuel para ver mañana cómo seguimos con esto. Por lo pronto, les agradezco a todos la atención y bueno, seguiremos en contacto porque vamos a tener que seguir en cuarentena, por lo tanto vamos a tener que seguir viendo las clases de esta manera. ¿Sí? ¿Algún comentario o algo? Los leo por chat.
Bueno, voy a comentar acá por micrófono porque me parece que es más rápido que escribir cada uno. Bueno, por empezar, la primera pregunta es como el tema de asistencia. Bueno, deberíamos tomar la asistencia de los que están acá asignados o que se unieron al chat o a la actividad, ¿sí? Eh, Hay gente que ¿cómo es que no está en la clase y no avisó que no iba a estar, ¿sí? Aún así, yo voy a volver a mandarle los videos esto como para que los tengan, ¿sí? Quisiera que en la medida que ustedes puedan comunicarse con los compañeros que no están y decirle que se comuniquen con nosotros a través del correo, por lo menos, como para decir por qué no pudieron estar, ¿sí? Respecto a el tema de la extensión de la cuarentena. Se está hablando de que la cuarentena, por lo menos en la parte educativa, se va a extender por lo menos hasta julio, ¿sí? Por eso le decía hoy de que eh, tengamos, tengamos en cuenta que vamos a tener que dar las clases así de manera virtual, lo cual ya está en discusión por parte de todos los docentes de las cátedras de la carrera de electromecánica en cómo vamos a tomarles el examen, ¿sí? Y bueno, bien, sí es cierto que UNER y UBA avisaron que iban a estar después de las vacaciones de invierno y la idea sería dar clases desde junio hasta, hasta principios de marzo, ¿sí? Con un receso por allá por diciembre. Todavía no hay seguridad de cómo se va a tratar esto, por lo tanto, por lo pronto, digamos, vamos a tener que seguir de esta manera y lo más seguro que el parcial lo tomemos de manera virtual, ¿sí? Eh, si Gabo no entró más tarde, bueno, te vamos a poner media falta, porque estaba sin internet, bueno, hay que pagar, viejo. Bueno, muchas gracias a ustedes por la atención y yo me quedo hablando con Manuel para ver cómo coordinamos mañana con el tema de la práctica y eso. Por lo, por lo pronto podríamos llegar a decir de que el lunes de la semana que viene a esta misma hora vamos a tener otra reunión, la cual por supuesto va a ser coordinada a través del correo como hicimos la de hoy. Muchas gracias, Ulises. Nos vemos.